Bien, bueno, se nos interrumpió la comunicación, vamos a comenzar de nuevo. Decíamos que estábamos con el director del ICEDEL, el licenciado Marcelo Ortensi. Se presentó este relevamiento económico. Nos decías en un comienzo que se hizo algo mucho más abarcativo que otras veces, y es pintar la realidad entera de la ciudad. No solamente mostrar algunas cosas, sino también lo que es vivienda, trabajo y toda la cuestión social en un país donde hoy la situación económica, bueno, aqueja. Igualmente, a partir de eso, comentaron en el día de hoy que ha aumentado la población económicamente activa. ¿Desde qué mirada se aumentó el empleo, Marcelo? No, no se aumentó el empleo. No aumentó el empleo. Aumentó la población económicamente activa. Es la cantidad de población que sale a buscar o presionar el mercado de trabajo. Claro. ¿Esto qué significa? Nosotros el año pasado teníamos un 48,4% de la población que pertenecía a la población económicamente activa. Este año tenemos el 50,3%. ¿Esto qué significa? Que más personas, en este caso lo que nosotros vemos, jóvenes estudiantes y amas de casa, se han volcado al mercado laboral. ¿Qué nos da esta situación? Esta situación nos da que el 18,1% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo. El año pasado era el 17,5%, sumando desempleados y subocupados, y este año nos da el 18,1%. Significa que hay un porcentaje de la población económicamente activa, que es el 8,1% que está desocupada, y el 10% subocupada. ¿Subocupado cuántas horas se toma o cómo? ¿Qué decimos nosotros? Ocupado es aquel que trabaja entre 35 y 45 horas semanales. Y subocupado es aquel que trabaja menos de 35 y quiere trabajar más horas. O sea, obviamente para tener más ingresos. ¿Por qué contamos esto? Contamos esto porque en realidad que cuando también en esta línea de relacionar los datos globales miramos los aspectos sociales de los hogares, lo que vemos es que ha disminuido la cantidad de hogares que viven con su ingreso de su sueldo. Vemos que hay una pérdida del ahorro, empiezan a utilizar ahorro que tienen en alguna propiedad o algún ahorro en dinero para poder sustentar sus gastos normales, y a su vez también recurren a financiarse las compras con tarjeta de crédito, con algún financiamiento. Quiere decir que, digamos, los hogares han perdido poder adquisitivo. Y esta pérdida de poder adquisitivo lo que hace es que parte de esta población que antes no estaba en el mercado laboral, que pertenecía a la población económicamente inactiva, salga a la búsqueda de empleo. Algunos lo consiguen, no solamente en relación de dependencia, sino que también lo que vemos es que han buscado una ocupación en cuenta propia, han salido a arreglársela, y otros han conseguido algo pero con menos horas, que también significa un problema porque son menos ingresos. ¿Mucho en el mercado informal, Marcelo? No tanto, hay un porcentaje que tiene que ver con algunos subocupados que están realizando algún tipo de actividad que está bien formal o en vía de formalización, digamos, una cuestión muchas veces coyuntural. Pero sí, lo que nosotros tenemos un dato es que esta salida muchas veces laboral tiene más que nada una vinculación con el sector comercio, porque de alguna manera lo que vemos es, si bien hay una tendencia este año por primera vez en cuanto a sectores de ocupación, el comercio superó a la industria. Esto quiere decir que la desocupación que había dado en el relevamiento socioeconómico de este año se mantiene o aumenta. No, esto quiere decir esto, que nosotros teníamos el año pasado una desocupación del 9,5 y hoy tenemos del 8,1. El año pasado teníamos una subocupación del 8 y hoy tenemos del 10. El año pasado la población económicamente activa que tenía problemas de empleo era el del 17,5 y este año es el 18,1. ¿Por qué lo explicamos así? Porque para nosotros, o sea, no es un porcentaje, son vecinos, son claro, ciudad, son ciudadanos. Y aquel que no tiene trabajo es un problema, y el que tiene un trabajo de pocas horas también es un problema para él, porque no alcanza. Esto suceda tiene que ver porque la gente, como te decía antes, tiene una pérdida de poder adquisitivo y sale a buscar
algún ingreso a través de alguna salida laboral. Claro, porque ahí puede venir la confusión, Marcelo. Se cree que estamos mucho mejor y por el contrario. Es decir, si antes había menos subocupados que salían a buscar trabajo, había un 8%, quiere decir que con ese dinero que ganaban les alcanzaba. Hoy esos subocupados aumentan buscando y presionando en la población económica activa porque no se están llegando con su sueldo. Exactamente. Esta es un poco lo que nosotros queremos plantear. Pero a ver, digamos, para que seamos bien entendidos y relacionemos todos los datos. Obvio. Y para que entendamos cuál es la situación que de alguna manera están viviendo nuestros hogares. Que hay que mirarla con atención y el año que viene puede ser diferente, digamos. Esto es una cuestión que nosotros tenemos que ir visualizando, pero por lo menos poner el acento en función del vecino que tiene un problema. Porque yo cuando cuento esto, hay un vecino que no tiene trabajo, obviamente se siente identificado, pero también un vecino que consiguió alguna actividad que no le alcanza los ingresos también siente algún tipo de problema que traslada a su hogar. Esto, como decíamos siempre, decir, bueno, mirá, con el sueldo de mi marido no alcanza, yo tengo que salir a hacer algo. También le pedí a mi hijo que salga a hacer algo, y esas dos personas son las que salen a presionar por en el mercado laboral. Esto, digamos, como el gran acento. A veces ponemos en otros informes más acento en la desocupación, pero creo que esto es importante señalarlo para que veamos la integralidad de lo que es la problemática del empleo. Donde el perfil de la persona desocupada, que es aquello que más sufre, mantiene sus principales características, que es la característica de una persona joven, fundamentalmente mujer, y con alguna gran limitante para aquellos que no tienen el título secundario terminado. Y yo lo que decía también en la presentación es que cuando nosotros vemos los datos de la población, es un porcentaje alto la población que no tiene secundario terminado. Estamos hablando de todos aquellos que pasaron por el sistema educativo, que es un 70% de la población. Bueno, hay que tener en cuenta que la educación media o secundaria es obligatoria desde hace muy pocos años, que hace muchos años había otras modalidades que no significaban una escuela secundaria como la conocemos hoy, pero también se da una cuestión que venimos enlazando con la encuesta de estudiantes secundarios, que es que hay muchos chicos que cursan los 5 o 6 años de su escuela, pero después al final adeudan materias, con lo cual no terminan teniendo el título que les habilita. Y eso de alguna manera las imposibilita a seguir estudiando en la universidad, porque hay muchos chicos que quieren seguir y después nos dicen no pude porque no rendí las materias, o a conseguir un empleo. Entonces, para esos jóvenes es una limitación bastante importante. ¿Y en lo social? Y en lo social lo que nosotros vemos es que de alguna manera esto que te señalaba de la caída del poder adquisitivo, fundamentalmente los temas de cobertura de salud que se correlacionan con esto, si bien hay un pequeño aumento de lo que es la cobertura por obra social, pero hay un porcentaje importante que no tiene cobertura o tiene que asistir a los servicios del Estado para poder mantener sus necesidades médicas, que estamos hablando fundamentalmente de una población rafaelina, joven, que está alrededor del 45%, donde las 2/3 partes de la población es oriunda de Rafaela, o en todo caso en un 20% más es de la zona, porque es de esta provincia y poblaciones cercanas, donde bueno, después también analizamos las cuestiones que tienen que ver con la tipología de viviendas, casa, la limitante que es acceder a una vivienda propia. Hay un 33%, que es un porcentaje bastante similar al año pasado, que no tiene vivienda propia y que quisiera acceder por lo menos la mitad de ese porcentaje, y que tiene una limitante grande desde el punto de vista económico como para poder hacerlo. Digamos, este sueño de tener la casa propia sigue presente, estas limitantes desde el punto de vista económico siguen presentes. También es una casi te diría, no una vocación, pero sí por lo menos una apertura a poder participar de planes de vivienda o la compra de terrenos. Hay una predisposición mucho mayor, o sea, estas cuestiones las vamos viendo año a año y que se van manteniendo con algunas pequeñas variaciones, pero bueno, que hablan de una conformación de ciudad que venimos trasladando. Marcelo, en esto de la vivienda no sé si está relevado o es a futuro, porque todos los años van cambiando la metodología y van agregando más cosas como para tener, es decir, un mapa más claro de lo que es la ciudad. ¿Está contemplado los alquileres, la gente que paga alquiler o que varias familias que están viviendo en una sola casa? Bueno, a ver, este es el tema.
Es importante tu pregunta. Nosotros este año barrimos 690 viviendas y detectamos 695 hogares, que significa que en más de una vivienda hay dos familias que están viviendo bajo un mismo techo. Si bien se mantiene una relación mínima, hemos detectado esto, aunque los niveles de hacinamiento son muy bajos comparados con otros niveles del país, o sea que en eso estamos muy bien, digamos. Tenemos una relación de habitante por vivienda extremadamente buena, y eso habla bien de nuestra ciudad. Lo que sí nosotros vemos también es esto, que hay un 20% de los que no son propietarios de vivienda que están alquilando, y que la mayoría de ellos son los que quieren acceder a una vivienda. Digamos, ahí hay una relación de aquel que está alquilando, no es tanto por una cuestión de comodidad, que hay un porcentaje que sí lo hará, pero sino aquel que está en una situación transitoria que no tiene otra forma de poder habitar porque no tiene techo propio y sí quisiera tener. Lo que sí también es importante es que a nivel de vivienda, digamos, hay una amplia cobertura de los servicios. Hemos superado algunos estándares internacionales en cuanto a lo que es agua potable, energía eléctrica y cloacas. Bueno, estamos un poco más deficitarios, pero es un 50% en el tema del gas, pero esto es evidente porque tenemos ahí una limitante con respecto a la provisión del fluido. Bueno, pero ya está aprobado como para... Está aprobado que va a venir, digamos. Creo que hay características de una ciudad bastante interesante. Bueno, y hay otras cuestiones que también hemos analizado a nivel de vivienda que tienen que ver con digamos, la cantidad de viviendas que han hecho algún tipo de medida de prevención de seguridad. Es el 80% casi de las viviendas tienen algún tipo de medida de prevención de seguridad, ya sea alarmas, rejas, algún tipo de animal doméstico guardián o algún tipo de cuestión como para que de alguna manera también adosar algún tipo de medida más. Sí, lo que se ve también es, en cuanto a niveles de confort, bueno, las limitaciones que te decía antes de gas natural, suplantadas o complementadas con equipo de aire acondicionado que avanza cada vez más, sobre todo frío-calor, bueno, y lo que es internet, ya sea a través de una conexión hogareña o a través de algún teléfono móvil que ha penetrado muchísimo en los hogares, ni hablar de las cuestiones de televisión. Así que bueno, eso es un poco... Más o menos el pantallazo. El pantallazo en líneas generales. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por darnos estos informes. Seguramente en Rafaela Noticias tendrán el relevamiento completo cuando así lo envíen en PDF para ponerlos como archivo adjunto. Y bueno, que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones de este relevamiento que pinta un poco, no, pinta el panorama, diríamos, completo de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, me parece que es importante para que bueno, los partidos políticos, quienes gobiernan, los empresarios y los comercios presten atención en esto para ver cómo nos seguimos desarrollando como comunidad. Bien, Marcelo, gracias. Ya tenemos colgado la presentación y el informe en la página web, PDF, así que más allá de enviártelo podés acceder tranquilamente, está disponible. Lo bajamos, no bueno, no, y también algo que no señalé antes un segundo es que a partir de este año nosotros le estamos llevando un informe impreso a cada uno de los hogares encuestados. Lo hicimos en el 2016 y ahora cuando ya tengamos el material impreso en 2017 también vamos a ir a cada vecino que respondió a la encuesta, agradecerle y dejarle los datos de la ciudad para que también los tengan. Marcelo Ortensi, licenciado Marcelo Ortensi, director del ICEDEL, Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcelo.